Hola amigos, gusto saludarlos, bienvenidos nuevamente al canal. Un agrado acá compartir nuevamente con otro video. Yo les comenté que quería hacer hartos videos antes de volver a trabajar. Y había un video en particular que se me quedó pendiente antes del cierre temporal del canal por el tema de mi padre, que era un tema que me llamó mucho la atención. Estas son cosas que uno va aprendiendo y que yo digo, esto yo creo que puede ser algo para el canal, algo para aprender y algo para compartir. Y algo que quizás en nuestra cultura pop no nos hemos dado cuenta que pasa muy a menudo, pero poco a poco se ha ido perdiendo. Lo que quiero hablar el día de hoy es sobre el principio o, como dándole como un cariz negativo, síndrome de la pitufina. Pitufina, que es personaje del cómic y dibujos animados Los Pitufos de principios de los 80. ¿Por qué se señala pitufina? Bueno, una señora ama de casa norteamericana, no recuerdo el nombre, pero creo que fue a principios de los 90, se empezó a dar cuenta que en todo el contenido que ofrecía la televisión de dibujo animado o algunas series más para adultos, se daba cuenta que se repetía, por lo menos en el 90% de los casos, una agrupación de personajes en los cuales habían diferentes personajes masculinos que tenían rasgos determinados, pero todos de género masculino, y un personaje femenino que en realidad no tenían ningún rasgo, una característica tan definida más allá de ser mujer. Entonces, obviamente, si lo transportamos al 2021, suena bastante mal. O sea, hay personas valientes, hay personas agresivas, hay personas inteligentes, hay villanos, hay personas muy buenas. Pero son el hombre bueno, el hombre valiente, el hombre aguerrido, el hombre malo y la mujer, independiente de cuál sea el rasgo, que a veces lo hacen genérico o dependiendo de la serie, son muchas mujeres con rasgos masculinos en sus atributos. Y obviamente Pitufina, ¿por qué? Porque una de las primeras series donde se notó esto de manera potente fue Los Pitufos. Porque los pitufos corresponde a una característica fundamental en la historia, que recordemos que el poblado, la villa Pitufo, era compuesta de puros hombres, sexo masculino. Pero Gargamel, con el fin de destruir por dentro los pitufos, creó a Pitufina, que es el personaje femenino de los pitufos, que obviamente es un personaje bueno, pero que surgió de un espectro de malo. Entonces, como la mujer del grupo. Entonces, obviamente, eh, transformó por mucho tiempo, sea dibujo animado, sea películas, bueno, las películas no tanto, pero en los dibujos animados, en las series, en los videojuegos también se nota, que se creó mucho esta situación y que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo con algunas series emblemáticas o situaciones emblemáticas las cuales podríamos señalar esto. El estereotipo que se le fue dando a la mujer se lo he visto en millones de casos. Miren, a ver, me estoy acordando de varias. Los Animaniacs, ¿ya? Un personaje, Dot, personaje femenino. Tiene Space Jam, a la Lola Bunny, única mujer. Las Tortugas Ninja, tienes a Avril O'Neil, única personaje femenina. Videojuegos, vámonos a Street Fighter en las primeras plantillas. ¿Quién era el personaje femenino? Chun-Li. Habían 7 personajes masculinos y una mujer. Ah, y contemos los 4 jefes. Entonces, claro, en esa época, 1991, era una revolución tener una mujer en un videojuego de lucha. Pero esas cosas se fueron dando. ¿Quién más? Mortal Kombat también con Sonya Blade. Después apareció Kitana y el resto, pero siempre con los grupos era un porcentaje del 10%, el 20% que correspondía a una mujer. En las series también lo vimos con Big Bang Theory y con Penny en las primeras temporadas. También un personaje súper estereotipado, por así señalarlo. Entonces, hay muchas situaciones. Yo recuerdo videojuegos, los beat'em up, Final Fight o Cadillac y Dinosaurios. La personaje femenina. Los Power Rangers también tienen esto, pero aquí se camufló bien porque resulta que la serie original, la japonesa Super Sentai, si ustedes se fijan, el Ranger amarillo corresponde, si se fijan en el traje, corresponde a un varón. Y obviamente acá en el mercado anglo se colocó una segunda mujer para no ser tan plano en ese sentido, que fue la Yellow Ranger original, Trini, y de ahí para en adelante lo que las diversas variantes que fueron surgiendo, junto a la rosada, que siempre fue femenina.
los Teletubbies, no, los Teleñecos. No los Teletubbies, los Teleñecos o los Muppets. Ahí también la Chancha Piggy, tiene otro personaje femenino. También en las películas de superhéroes de las primeras formaciones, los Avengers también tiene el tema de primero estaba la Viuda Negra, Black Widow. También lo puedo ver en los dibujos. He-Man, estoy pensando, He-Man está Atila. Claro, después salió una serie propia de mujeres para la contraparte, que es la hermana de He-Man, que es Chira. ¿Ya? Entonces, si nos ponemos a enumerar, los autos locos, mi serie favorita de la infancia, Penélope Glamour, la única mujer del grupo. Entonces, esto se fue repitiendo muchas veces. A medida que fueron pasando los años y fueron transportándose las generaciones, ya dejamos de tener... o por ejemplo, ya miren, volviendo a videojuegos, la estructura de los videojuegos. Por ejemplo, un juego de pelea o un beat'em up de 4 personajes. Tenías el balanceado, el hombre que tenía poder intermedio, no tan rápido ni tan fuerte, pero balanceado en todos sus atributos, el lento pero fuerte, el pequeño pero rápido, y la mujer. ¿Ya? Y la mujer. Street for Rage también, pues, con Blaze, también personaje femenino. Entonces, este modelo se fue repitiendo tantas veces, y obviamente nadie como que lo cuestionaba. Pero a medida que fueron pasando los años, uno se va percatando. Está bien, está mal. No se trata de un machismo o de un feminismo, no se trata de exponerlo bajo ese punto de vista, pero sí es importante darse cuenta que años y años en la industria del entretenimiento provocan situaciones como esta y uno no se da cuenta. Finalmente, dentro de las investigaciones, porque vi que muy poquitas personas tocaron este tema del principio de la pirufina, obviamente se fue perdiendo por los grupos LGBT o por el rol un poco más importante que se le da a la mujer, transformando series que tenían patrones de la mujer, colocando más personajes femeninos, lo que pasó en Big Bang Theory, o los videojuegos de pelea, Street Fighter, Mortal Kombat y demás. Quizá donde no se toca mucho ese tema en el deporte, porque en el deporte siempre existió la categoría masculina y femenina, en mayor o menor importancia, pero en deportes colectivos no hay una presencia de 5 hombres y una mujer, que yo sepa. Entonces, son cosas que fueron dándose, y de hecho, por ejemplo, ahora lo miro, igual caen en esos juegos, por ejemplo, la serie Cobra Kai. Cobra Kai, que tiene los dos bandos, Miyagi-Do, y tiene a la Cobra Kai en sí, Samantha y Tori. Claro, estaba Icha, pero un personaje más secundario. Entonces también ahí se cae en ese vicio sin querer. Hay series que han contrastado un poco este tema, y lo he visto, por ejemplo, en teleseries también. En teleseries, los famosos repartos corales, que son esas teleseries donde no hay un protagonista definido, pero son un grupo de X hombres protagonistas o X mujeres protagonistas. Por ejemplo, lo que decía Canal 13 con Macho, que tenía 7 hombres, los Mercader. Bueno, después apareció Elvira López con la otra hermana. Y el caso de Brujas, que también es un reparto coral femenino. Entonces también eso se ha ido perdiendo a lo largo de los años, y yo diría que la máxima expresión de este cambio de paradigma es el tema de Orange is the New Black, la famada serie primigenia de Netflix, una de las primeras de la historia, que tras 6 temporadas de un tremendo éxito cosechó grandes dividendos y cambió mucho ese tema. Entonces, claro, habían estereotipos, pero ya habían matices en cuanto a la presencia de las chicas en la serie. O sea, los personajes principales eran mujeres y los hombres eran elementos decorativos, personajes secundarios, terciarios, donde tenías mujeres tímidas, mujeres aguerridas, tenías transexuales que eran más mujeres que varias de las que estaban ahí, tenías drogadictas, tenías mitómanas, cleptómanas, tenías personas que cayeron por error ahí, rasgos latinos, rasgos asiáticos, rasgos afroamericanos. Entonces hay mucha gama.
Y eso ha sido positivo y lo han ido tomando otros otras partes de la industria del entretenimiento. En las películas de superhéroes ya hay más de una mujer el personaje principal, o hay una mujer y algunas sidekicks femeninas. Y bueno, y la presencia del sexo opuesto es cada vez más grande, entonces ya se está quitando el molde. Quizá donde falta todavía un poco, porque es una costumbre, pero tampoco creo que hay un apartado de machismo en el tema de los videojuegos. O sea, por ejemplo, tú ves videojuegos y todavía, cuando son pocos personajes, siempre hay una tendencia que hay una pura mujer. Hay algunos casos que han ido cambiando. Por ejemplo, en el juego de pelea Skullgirls hay personajes, creo que hay uno o dos personajes masculinos. Entonces ahí también se cambia un poco. Dead or Alive también tiene algo de eso. Y también en otras, por ejemplo, en otras segmentos de la industria del entretenimiento que no he hablado, por ejemplo, la música también se da mucho en las bandas de rock, por ejemplo. Me acuerdo yo, los Smashing Pumpkins, tenía a Darcy, eh, a ver, Cold Chamber, también White Zombie, estoy hablando de mujeres. Quizás, por ejemplo, hayan bandas que también se salían, pero no eran tantas. Estaba Sonic Youth, creo que tenía 2 mujeres en el grupo, o Hole, que eran 3 y 1. Había un varón en el grupo. Claro, y también hay bandas de chicas, Donas, por ejemplo, Kitty, que estaba tiempo atrás. Y bueno, y también en el tema del... Bueno, que ahí más que nada es por un tema no de género, sino por la mística del estilo musical, por ejemplo, en el metal gótico, que Nightwish, Within Temptation y otros, donde la voz femenina con tintes líricos le da la esencia a los estilos, o sea, suena mucho mejor, sigo creyendo, y la Katy me dice siempre lo mismo, que yo me enfoco mucho en las voces femeninas en la música, y creo que es verdad. Miren, me estoy acordando más en el camino, los Cardigans, Garbage, Cranberries, ahí tienes 3 grupos noventeros donde la frontman era una mujer, pero la estructura 25%, 20%. Y eso quizás en el tiempo lo vaya cambiando. Así que es interesante darse cuenta que uno en todo tipo de actividades, cuando uno ve una película o compra un videojuego o escucha un disco o conoce una banda, se va a encontrar con que hay formaciones que a lo mejor tienen un porqué, es un fruto de la mera casualidad. Pero también créanme que hay muchos que tienen un trasfondo más allá y nosotros no nos damos cuenta. Es una cosa digna de analizar. No quiero tener una posición como de generación de cristal sobre este tema. No quiero decir, vamos a funar a todos los que están pensando, ya, pero que aquí colocan la mujer y la mujer no tiene características. Son cosas que se dan, pero son cosas que igual uno es bueno analizar y pensar por qué se dieron de esa forma. Así que eso, chicos, quería comentarles un poquito sobre el principio síndrome de la pitufina y cómo se va dando en la industria del entretenimiento hoy por hoy. La próxima semana espero tener otro podcast. Yo creo que va a ser algo más relajado, y va a ser un tema rápido de videojuegos y el podcast. No creo que haga mucho más. Y espero tenerles pronto el Burlitzer, que espero que esté de vuelta el fin de semana. No se lo aseguro, pero estén atentos de todas formas. Un abrazo grande, cuídense y nos vemos en otra ocasión. Un abrazo grande, chao.